sí, ocurre un hecho de violencia física que es el para todas las otras situaciones de violencia psicológica que en algún momento naturalicé, que en algún momento permití, que en algún momento no vi. Cuando me enojo, mi cerebro naturalmente me dice que grite, que golpee, que insulte, porque depende del enojo. O sea, al final yo tengo la capacidad de decidir si de cada experiencia salgo siendo mejor o salgo siendo una peor versión de mí. ¿Cómo no hay un registro de cuántas enfermedades mentales tienen mis egresados? ¿Tienen enfermedades mentales mis egresados? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Erika Ospina Montoya, una psicóloga muy emprendedora, madre cabeza de hogar de 2 hermosos niños, junto con sus papás y hermanos llega a Neiva a los 8 años de edad, desplazados de apartado después de un atentado que sufre su padre. En la ciudad Opita se forma académicamente y profesionalmente. Erika encuentra su verdadera pasión en la educación emocional. Tras experimentar violencia intrafamiliar y separarse luego de 5 años y medio de unión, ha dedicado su vida a ayudar a otros a sanar y empoderarse a través del conocimiento emocional, liderando proyectos innovadores como Emocionartec. La doctora Erika es una persona resiliente que ha transformado el dolor en poder, inspirando a muchos a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros y complejos. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos a gusto de tenerla en Vidas en Podcast, una psicóloga experta en inteligencia emocional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctora, estábamos leyendo su hermosa biografía, muy contentos de saber que hay personas profesionales interesadas en ayudar a través de la inteligencia emocional de diferentes temas y sobre todo en ese ámbito de la psicología que a veces las personas creerían, no, la psicología es solamente una parte, pero resulta que tiene muchas ramas. Pero nos interesa esa parte de su biografía, doctora. Cuéntenos un poquito más de esa historia, esos primeros años, cuando usted llega a esta ciudad. Ya es Opita de corazón, ¿no? Totalmente. Bueno, como lo mencionabas, nací en Apartado, Antioquia. Digamos que esos primeros años de mucha violencia en ese contexto, mi papá sufrió un atentado casi mortal. Estuvimos casi 6 meses en Medellín y él tenía un amigo que era también ciclista. Mi papá practicaba ciclismo y tenía un amigo ciclista viviendo acá. Entonces digamos que fue el puente para llegar a una ciudad como la que mi papá está acostumbrado, de tierra caliente, pequeña, no es amante a ciudades grandes. Entonces Neiva nos recibe pues muy pequeños, a una familia nuclear muy claramente. Después de este evento, pues solamente los 5, mis 2 padres y mis 2 hermanos. Entonces la hospitalidad, los paisajes, ese amigo siempre muy presente de atendernos, de ubicarnos, y pues nos enamoramos de Neiva. Y eso hace que todavía esté en Neiva. Sí, ese tema, doctora, de que encontrar de pronto las condiciones favorables, ¿cierto? Diferente a muchas otras situaciones que a veces ocurren en tantas víctimas del desplazamiento. Y como dice usted, enamorarse de la ciudad y empezar a enamorarse de esta carrera, ¿no? A propósito de esos temas, o sea, creería uno que influyó de alguna manera la situación de su padre, ese desplazamiento, para que usted decidiera un momento la psicología como carrera. Yo creería que sí. Hay muchos elementos de base. De hecho, mi papá es una persona muy social también, ¿no? Y mi hermano mayor termina siendo abogado.
Yo estoy en el medio, termino siendo psicóloga y mi hermano menor termina siendo ingeniero. Pero sí creo que esa experiencia, a pesar de tener unas condiciones favorables, sí trae, digamos, como un tipo de circunstancia que a veces no se habla, ¿no? O sea, de lo que es sufrir el tener tu contexto, tu familia, tu territorio y en una semana Perderlo. no poder hablar, no poder jugar, que fueron, digamos, las cosas en las que siento que en algún momento me perdí en ese capítulo de mi vida y que la idea de tener condiciones favorables a veces desdibuja el dolor y suele uno entonces reprimir como esas cosas. Entonces me llama la atención porque justamente ya mucho tiempo atrás, ya siendo psicóloga, haciendo currículo de inteligencia emocional al aula, nos piden que traigamos como un objeto de nuestra niñez. Y el ejercicio me hizo ir a, venga, yo no acabé de tener niñez, justamente porque todas las circunstancias que están alrededor de peligro es como no hables, no digas, no contestes, ¿no? Entonces digamos que a pesar de tener ciertas circunstancias que sí favorecen y que hacen que el contexto Germán no fuera, digamos, como tan vulnerable en ese sentido, sí hay como un trasfondo que queda allí muy marcado cuando se vive una situación de estas. Y sí siento que es lo que me hace ser empática con muchas situaciones cuando se habla de alguna manera de conflicto armado que se desconocen o que se desdibujan o que no se saben porque ocurren por allá, como muy lejos, y cuando uno llega, entonces llegas a un territorio donde es mejor que no se hable de lo que te pasó o es mejor que no, pero que no quita la condición de ser desplazada. Decía que su papá tiene que ver algo con lo social. Pero fue líder social porque ya después del atentado, digamos que dejó de tener como esa faceta. Ha sido farmacéutico toda su vida, el ciclismo es su pasión y era dirigente deportivo de la zona de Urabá. Entonces, digamos que siento también que mucho de esas circunstancias pues resultaron en que su atentado pues se lo hicieron. Y llegan a Neiva, como dice usted, a una región completamente diferente. ¿Se forman sus dos hermanos también aquí en Neiva? Sí. Mi hermano menor ingresa conmigo en el colegio Juan 23, ese colegio ya no existe, era doña Anita y sus dos hijas. Y mi hermano mayor ingresa a la Academia Militar Anzoátegui. Cuando mi hermano menor termina la primaria, entonces también ingresa a esa academia, y cuando yo termino primaria ingreso a la presentación. Después de eso, no, todos estudiamos incluso la profesión acá, mis hermanos en la cooperativa, yo en la surcolombiana, pero sí, o sea, opitas, totalmente opitas. Después de esos años de pregrado, ¿no? Se llama la psicología, entonces, en la surcolombiana. Sí. Viene entonces a interesarse en especializarse. Se especializa en neurociencias aplicadas y educación emocional. Sí. ¿Qué la lleva a eso? Y de pronto, pues como una antesala, de pronto contar a qué obedece ese interés, por qué y de qué se trata esa carrera. Bueno, una de las cosas que sucede, Germán, cuando pues, estudié la psicología, no sé si le pasa a muchas personas, y es como uno recibe un poquito de todo en ese pregrado, ¿no? Que si es la clínica, que si es la educativa, que si es la comunitaria, que si es así, como lo que tú decías de tantos enfoques que tiene la psicología. Cuando me graduó, una amiga me dice como, ven, estudiemos salud ocupacional, que eso va a ser el boom, que es por acá, no sé qué. Entro, la estudio, posteriormente hago algunas experiencias con entidades administradoras del servicio del bienestar familiar, y allí ofrecen un diplomado en desarrollo psicoafectivo. Yo siempre he sido muy curiosa, muy de leer, Entonces, lo que sucede, Germán, es que yo me inscribo al diplomado de desarrollo psicoafectivo, empiezo a hacerlo, habían unas condiciones, era un convenio entre la Universidad del Norte y el Bienestar para formar
sus maestras, sus auxiliares, su equipo psicosocial, y por supuesto condiciones de asistencia, de no faltar, y eso sale en paralelo en el momento en que yo me convierto en mamá, ¿sí? Entonces, esa formación de la mano de Ana Rita Rousseau, que es una colombiana que admiro, es la puerta a mi pasión por el desarrollo emocional. Me graduó del diplomado enamoradísima, con cierta frustración porque cierran el diplomado porque las personas no continúan asistiendo, es decir, como que inician muchas pero se van, entonces al no ver el interés lo cierran y digo yo, o sea, las oportunidades que muchas veces nos perdemos, las personas venían desde Barranquilla, personas con su maestría, doctorados, especializaciones a formarnos a nosotros y bueno, ahí quedo yo enamorada y encontrando mi anclaje en el desarrollo emocional, la psicología y todo lo que nos hace falta por aprender desde educación emocional. Entonces ese fue como la instauración de esa pasión y fue a través de Pisotón, que así se llama el programa que Ana Rita desarrolló para su doctorado. Nos contaba en la biografía que experimenta violencia intrafamiliar, o sea, hubo un episodio complejo, difícil. ¿En qué momento ocurre ese episodio? Bueno, ese episodio ocurre ya cuando soy mamá de mis 2 hijos. ¿Qué edades tenían ellos? Mis hijos tenían 5 años y el menor tenía 2 añitos. 2 añitos. Y lo que sucede, sí, ocurre un hecho de violencia física que es para todas las otras situaciones de violencia psicológica que en algún momento naturalicé, que en algún momento permití, que en algún momento no vi, que en algún momento el hogar lo hace la mujer, que en algún momento eso no se dice, estas no son penas, ¿sí? Entonces digamos que ese suceso me lleva a consultar a quien fuera en mi momento un docente de la carrera, a entender cómo todos debemos de tener un proceso de asistencia en psicología, ¿sí? Cómo no estudiar psicología te hace salvaguardar de ciertas situaciones, ¿sí? Entonces digamos que se desestructuran muchas cosas y pues empiezo ese proceso pues ya de separarme, de la concepción de mi hogar para toda la vida. No, yo no quiero vivir con una persona a la que le tengo miedo. Y pues digamos como cumplirme esa promesa de vida a mí y es algo que hasta hoy mantengo y digo pues no. ¿Y esa situación de su vida propia la lleva a profesionalizarse en la inteligencia emocional? ¿O tiene ya algo había empezado mis pinitos porque había empezado en el 2013 con Pisotón, digamos ahí yo quedé súper flechada y empiezo como esta necesidad pero en ese momento pues Colombia no tenía oferta, digamos hasta este año, estamos en el 2024 y hasta este año sé de una universidad que está ofreciendo la maestría en inteligencia emocional. Hace 11 años no había, entonces la oferta siempre era estudia o viaja a Europa, viaja a España a formarte, pero no había acá. Entonces tiempo después, y ya como muy seguidita después de separarme, sí hago mi máster con una fundación desde Chile, ¿sí? Entonces digamos que España es Meca, de España salta Argentina, salta Chile, entonces vamos nutriéndonos ahí desde lo emocional y llego entonces al máster de neurociencias aplicadas. Pero sí lo que decía usted, de todas maneras, su situación propia refuerza un poquito más la necesidad, interés. claro. Y lo que sucede es que yo siento las dos cosas. Siento que mi situación personal me llevaba a buscar, pero cuando yo iba a buscar inteligencia emocional, el primer trabajo es uno. Entonces, digamos que siento que esto era una cosa de, ok, ¿te quieres formar? ¿Cómo estás? ¿Quieres crecer? Pregúntate. ¿Quieres hacer? Vamos a organizar
tu proceso, esto, que agradeces, que te incomoda. Entonces sí siento que fue un reencontrarme y siento que fue, a veces lo veo como ese salvavidas, ¿no? O sea, yo siento que la educación emocional para mí sí ha sido como un sostén, que en todo momento, sin decir que todo momento es fácil, sí me ha permitido en todo momento mantener la esperanza. ¿Y por qué dice, doctora, de pronto que es como verse usted misma? ¿Por qué? Porque pasa lo que pasaba mucho, me imagino que antes, y lo que pasa todavía, ¿no? La gente no busca ayuda en eso, ¿no? O sea, como que no hay, y no hay mucha información tampoco. Me imagino que antes pasaba mucho más. Entonces usted decía, bueno, en mi caso propio me toca empezarme a autoconsultar. Más que autoconsultar, es que la educación emocional y desarrollar inteligencia emocional es un viaje al interior de uno mismo, ¿sí? Entonces, digamos que no por el hecho de sentir que si la estudiaba entonces iba a tener como la solución, porque yo lo que hice fue buscar ayuda profesional. O sea, cuando a mí me pasa mi situación de violencia física, yo acudo a mi psicólogo, ¿sí? Pero, Sí, no, claro, era no una... especialista en nada. Él, el psicólogo de la ayuda. Sí, él era clínico, sí. Por eso, pero no exactamente lo que usted... No en educación emocional, pero digamos que es importante, y ya vamos a desarrollar ahorita, cómo la parte de educación emocional viene a hacer prevención, ¿sí? Y la parte clínica va más allá. Ya la parte clínica es cuando hay situaciones de tipo mental que requieren una intervención. Yo creería que es la misma inquietud que tienen muchas personas, ¿no? Y lo decíamos antes de empezar a grabar, hay muchos temas técnicos que en este tema no se entienden y que de pronto pues es el temor de las personas, ¿no? A veces. Lo que usted nos acaba de confirmar ahorita y para algunos otros pues es revelarnos, ¿no? No hay una oferta académica en firme para ese tema directamente. De todas maneras, pues el antecedente de los estudios de inteligencia emocional son, entre comillas, recientes, ¿no? Sí, Hablan de los años 90. 1995, sí. Sí, entonces tampoco eso, digamos, entre comillas, podría ser un factor. Sin embargo, Colombia sigue quedada en ese tema. Y desafortunadamente lo que decimos y lo que usted nos va a tratar ahorita de ayudar un poquito, darnos unos contextos importantes sobre esos temas. ¿Cómo llega entonces emocionarte en ese andar de todo lo que usted vivía en su especialización? ¿Y qué es emocionarte? Para que la gente vaya creándose un contexto sobre ese tema. Ok, bueno, Emocionarte es una iniciativa que nace de mi pasión personal por hacer unión entre este amigo que se llama cerebro y este amigo que se llama corazón, porque ese puentecito tendemos a olvidarlo y digamos que día a día toda esta saturación que tenemos de infoxicación lo que nos hace es como quebrar el puente, ¿no? O sea, como usted vaya por un lado, usted vaya por el otro lado, las necesidades de los demás, todo lo que hay que conseguir, todo lo que hay. Entonces, la necesidad de que este puente empezara a tener también la oportunidad de mostrarse, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo con mi pasión, me encuentro laborando en un colegio y tengo la oportunidad de ser muy terca, muy insistente y decir, esto tenemos que trabajarlo, esto tenemos que hacerlo, los niños deben de saber cómo se sienten, qué emoción sienten, y deben de poder sentir la seguridad de expresarlo, ¿sí? Entonces, digamos que allí empiezo como ese crecer profesional de poder ver los resultados de llevar educación emocional al aula. Posteriormente esta experiencia se acaba y empiezo entonces también como con el temor, pero anuda con pandemia, entonces entonces bueno, si tenemos la red y está Instagram, entonces empecemos como a hacer ese voz a voz, si hay tanta desinformación, empecemos a crear un contenido que realmente sí, sea cierto,
que sea formal, que sea cierto y que le permita a las personas tener un referente, porque hay muchísimas cosas de las que no se habla, ¿sí? Entonces, tal vez no es que la gente no lo sienta, sino que no está el espacio para, y generalmente pues vivimos en una época de happycracia, ¿no? O sea, la felicidad por todo lado y las otras emociones quedan ahí como, como muy rezagadas. Ayudó mucho a propósito de ese el tema de ser psicóloga en colegios, ¿no? O sea, su formación, su experiencia laboral data de mucho eso, ¿no? De experiencia con niños, adolescentes, Sí. ambos. Y entonces, refuercen un poquito el tema, emocionarte. ¿Qué es emocionarte? Que la gente, ¿qué es lo que ustedes crean y a partir de qué experiencia de pronto dice, bueno, creemos esto? Ok, Emocionarte es mi iniciativa y lo que busca es justamente asesorar procesos de educación emocional. ¿Qué conlleva los procesos? Favorecer conciencia emocional, que es la primera competencia emocional, que las personas tengan la posibilidad de ponerle nombre, eso se llama etiquetado emocional, ¿sí? Entonces, como no decir me siento mal, no, estoy frustrada, angustiada, estoy desesperada, estoy desilusionada, estoy evasiva, me siento insegura, es distinto, ¿sí? Y el cerebro entiende cuando tú ya le dices, cuando tú ya reconoces esa palabra, pero también cuando yo empiezo a reconocerla, el otro yo ya tengo capacidad de mirarlo empáticamente. Un ejemplo de eso que dice, Entonces, cuando yo tengo la capacidad de darme cuenta que yo puedo sentir hostilidad, ¿sí? Cuando el otro es hostil conmigo, me puedo preguntar qué le pareció injusto a él. Mientras yo solo sienta que está mal y que me siento mal y que no sé qué tengo y tengo un malestar y lo llevo y lo hago, no voy a poder tampoco preguntarme qué es lo que me pareció injusto para poder después deshilar esa hostilidad y que mi hostilidad no termine en le hago daño al otro y viceversa. Entonces, esta iniciativa de Emocionarte lo que busca es permear todo contexto, o sea, a cualquier lugar que nos inviten, allá vamos a colocarle el corazón y el cerebro a que las personas sepan que son seres emocionales por naturaleza. ¿Mm? pero entiendo que a través de herramientas, a Sí. través de lúdicas, ¿cierto? Hacemos talleres, hacemos procesos de generación de currículo en el aula, como también pues me especialicé en salud ocupacional, entonces toda la parte de bienestar empresarial, toda la parte de formación. Finalmente se hizo la Sí, especialización de sí, salud muy juiciosa le seguí la onda a mi amiga. Entonces, toda la parte de bienestar, de intervención, evaluación del riesgo psicosocial, también la hago. Entonces, digamos que la ventaja y digamos que he encontrado cuna en el hecho de que la educación emocional es bien recibida a donde llega. Doctora Erika, recientemente veíamos en sus redes sociales que había tenido unos procesos de formación con la rama judicial, entiendo que en Neiva y Florencia. Sí. Entonces, de acuerdo a su experiencia, lo que usted como profesional es muy acogida en estos grupos, de pronto cuéntenos un poquito más sobre eso, a qué otros grupos de trabajo ha asesorado y qué se ha aplicado con ellos. Ok, bueno, una de las ventajas que tiene la educación emocional es justamente el nivel de impacto, ¿no? que puede llegar a tener la necesidad que tenemos todos los seres humanos de desarrollar la inteligencia emocional y de encontrar espacios para. Entonces, yo siento que ha sido la necesidad de llevar la inteligencia emocional, pero también la oportunidad que la vida y la decisión me ha dado de formarme en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces he podido acompañar procesos con abogados, con médicos, he podido acompañar procesos con instructores SENA, he podido acompañar procesos con líderes en instituciones como la Rama, el hospital, clínicas de tipo particular, colegios, con los papás, con los docentes, con el equipo directivo. Y digamos que siempre tengo la necesidad de más
porque a veces son como pequeños abrebocas y es volver sobre lo necesario y la necesidad que tenemos todos de encontrar ese espacio para. A veces es como la lucha que se tiene para que una empresa diga, sí, vamos a tener un espacio, vamos a formar, vamos a tener esto. Y cuando vas al espacio es la gente como, quiero hablar. ¿Y por qué? O sea, ¿qué incluyen esos espacios? Porque los espacios incluyen justamente reflexiones donde nos situamos en mi vida, en mi toma de decisiones, en el hacer conciencia de lo que siento, pienso, decido. Entonces, esos espacios me quitan el jefe, la compañera, el compañero. Cuando yo hago con este dedito, venga, situémonos en mi toma de decisiones diarias, eso no lo hacemos. A pesar de que los jefes están ahí también. A pesar de que algunas veces, no siempre. Ajá. Entonces a veces la queja común es, aquí debería estar el líder o la líder, o ¿sí? Pero entonces la importancia del espacio, una de las cosas que siempre trato de reforzar en los espacios es que mi poder de decisión impacta el contexto donde yo estoy. O sea, al final yo tengo la capacidad de decidir si de cada experiencia salgo siendo mejor o salgo siendo una peor versión de mí, porque mi crecimiento siempre es conmigo mismo. Doctora, y se me ocurre pensar algo, ¿no? Los espacios de formación. Yo también tuve un proceso empresarial bastante largo antes de empezar en este mundo del marketing digital, de los audiovisuales, de la creación digital. Esa experiencia empresarial, y veía uno lo que usted está diciendo allí, que usted podía tomar la decisión de que cuando entraba a esos espacios era una persona y podía salir diferente. Normalmente salíamos diferentes, pero ¿sabe qué pasaba, doctora? Ya con el tiempo pasaba unos días y ya usted cambiaba. ¿Qué hace que se refuerce ese tema de inteligencia emocional en sus talleres? ¿Hay algo que refuerza eso para que no sea como tan pasajera la experiencia? Uh-huh. Bueno, hay algo importante y es el intencionar. Algo que ha pasado en estos espacios es que las personas dicen, queremos más y queremos que vuelva Erika, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha permitido que a veces sí, en algunas empresas, se mantenga en el tiempo la formación. No necesariamente porque tenga que ser Erika, pero sí porque yo abro el espacio para que mi personal se capacite en administración del tiempo, porque esto sí es muy importante. No, yo abro el espacio en el colegio para que los niños tengan inglés y robótica y pensamiento crítico, pero no hay inteligencia emocional. Entonces, una de las cosas que sí se ha generado en algunas de las empresas que asesoro es, listo, Erika, te tomamos la propuesta y lo vamos a hacer de manera interdisciplinar. Es decir, todos vamos a estar formándonos, le vamos a dar una frecuencia, le vamos a dar una intención, incluidos los jefes. Y ese, digamos, es como una de los mayores desafíos que se presenta, pero yo puedo decir que en estos espacios que he acompañado, poder ver magistrados, poder ver directores de sedes o coordinadores de escena, poder ver los coordinadores de piso, de salas de cirugía, conectados. Entonces yo digo, no es que no haya necesidad, no hay tiempo, no hay espacio. Ahí donde entraría no de pronto, voluntad. Sí, a veces pasa eso, y ahí donde entraría para ser perenne, digamos, en la formación, como para hacerla constante o continua, digámoslo, como para que no se pierda esa emoción de los procesos de formación. ¿Entraría a emocionarte o es un proyecto donde está pendiente de pronto concursos, con formación digital? Sí, digamos que esa es una de las propuestas que he estado allí como
pensándome, que sí pudiera tener alcance, porque hay cositas que pueden ser muy sencillitas, pero podrían, digamos que, ser fácilmente digeribles a través de cursos, a través de tipsitos, ¿sí? Que es, digamos que hasta donde yo he llegado en la iniciativa como tips, o sea, como recuerdo y como ya este año me he puesto como un poco más juiciosa a darle trazabilidad porque yo he estado en muchas partes. Acompañando diferentes procesos, diferentes comunidades, a veces ha sido como en la montaña de Algeciras con personas de la región, favoreciendo justamente temas de resolución de conflicto, comunicación asertiva, educación emocional. Entonces, digamos que Todos el los poder estratos. ampliar, sí, sí he tenido la oportunidad de acompañar diferentes personas en contextos totalmente diferentes, pero siempre llego a esa necesidad humana de ser escuchado, a esa necesidad humana de sentirse uno contenido, ¿sí? Que es, siento yo que es como un pilar de la educación emocional. Y hablando un poquito más, algo más técnico, ¿no? Porque, insistimos, puede haber un desconocimiento, digamos que casi que total de esos temas, ¿no? Eh, un poquito de los conceptos sobre las neurociencias aplicadas en el proceso de aprendizaje, ¿sí? En el desarrollo emocional, de- que nos, que nos afectan, cómo nos afecta el no haber esa aplicación, pero basado en los principios técnicos de pronto que se manejan y que se han estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Okay. Digamos que es un hilo que uno creería que tal vez antes uno decía, no, la educación y antes era súper rígido. Ahora estamos escuchando mucho de educación emocional. Y en algunos momentos mi postura sí ha sido crítica porque algunas instituciones lo ofertan como marketing, ¿sí? Pero Como marketing, doctora, como ofrecemos educación emocional, pero no más. pero no se hace, Ah, ¿sí? O no hay formación real, o se espera que la educación emocional sea el proceso en el que yo le doy el libro, le doy la guía, desarrollo la clase con el niño, pero el docente no tiene ni idea, pero el papá no tiene ni idea, pero el directivo no tiene ni idea, y eso no es hacer educación emocional. Entonces, digamos que sí es importante entender que nuestro cerebro y todo el proceso de aprendizaje se da en una base emocional. Y siempre, digamos, en los trabajos que he hecho académicos, siempre mi recomendación es todas las universidades, todas las carreras deberían enseñar educación emocional a todos los profesionales, a todos. Es desde que los no colegios, ¿no? debería ser una tarea solo para el docente y la docente. Debería ser para todos. Entonces, cuando tú vas y dices, bueno, y docente, ¿y usted en su formación qué recibió de psicología? No, pues el desarrollo infantil. Ok, y muchos desconocen cómo funciona el cerebro. Y la base del funcionamiento del cerebro es la emoción. Entonces, hoy, este año, incluso, estar todavía escuchando que algunos docentes dicen, es que los niños no lloran. Es que es una bobada. ¿Mm? Escuchar de muchas situaciones de trastornos de la atención, de autismo elevado, muchos trastornos de control de impulsos asociados al uso excesivo de dispositivos digitales. Entonces, un docente que no pueda comprender, bueno, un docente, un padre, una madre, un director que no pueda comprender cómo funciona el cerebro, ¿qué dice? Es un mal educado. O sea, nos quitamos todo el contexto del desarrollo del cerebro, nos quitamos todo el contexto del desarrollo propio, de las crisis propias del cerebro, porque el cerebro tiene crisis para desarrollarse y lo etiquetamos en el desconocimiento. Entonces, digamos que la emoción sí es la base de los procesos mentales. ¿Y por qué el desconocimiento en sí, doctora? O sea,
Y bueno, y no solamente Tú el lo por qué, dijiste, sino Germán, hace un momento. qué hacer. Hace poco, digamos que la inteligencia emocional no tiene una data tan antigua, pero también cuando hablábamos un poco acerca de la falta de voluntad, es muchas veces lo que consideramos nosotros es importante, ¿sí? Entonces, dentro de un currículo, de un colegio, ¿qué es importante? ¿Cómo no nos damos cuenta a veces que mi importancia por tal puntaje y porque y es un círculo vicioso en el que caemos todos, ¿sí? O sea, no cae solo el colegio, cae el papá o la mamá que cree que en este colegio entonces va a tener tal puntaje. Caen a veces los docentes también en que esto va a ser lo más importante, caen los directivos, o sea, caemos todos en un círculo vicioso donde muchas veces los procesos de ansiedad y depresión a raíz de lo importante es un puntaje, lo están sufriendo, son nuestros adolescentes y nuestros niños, ¿sí? ¿Cómo no hay un registro de cuántas enfermedades mentales tienen mis egresados? ¿Tienen enfermedades mentales mis egresados? ¿O están en el supercargo viviendo una depresión a miles de kilómetros que no pueden soportar y que a veces está instaurada desde mucho antes? Hay cosas también de la dinámica familiar, o sea, hay muchas cosas, pero entonces falta mucho para que se logre realmente hacer una educación emocional integral. ¿Y cómo se logra, doctora? O sea, ¿qué habría que hacer? ¿Hay suficiente profesional? Hay que formarnos, hay que formarnos. De hecho, por eso te decía con sorpresa, Germán, que hasta este año tengo me llegó la invitación de continúa tus estudios, y es una maestría que ofrece una universidad en Bogotá, y es maestría, y dicen la primera maestría en inteligencia emocional. Y sí considero que hace falta la formación, y así como hace falta la formación en educación emocional, nos hace mucha falta también entender cómo funciona el cerebro. A propósito de cómo funciona el cerebro, hemos hablado de inteligencia emocional, pero específicamente, ¿qué es la inteligencia emocional? Aunque lo hemos dicho, pero sus palabras, doctora, que la gente las puede entender, no tanto la parte técnica, el propósito, la funcionalidad, ¿no? Y aunque lo hemos dicho también, sí es realmente importante aplicarse en casi todos los ámbitos de la vida. Claro que sí. Bueno, la inteligencia emocional es un proceso continuo que se da en el desarrollo de 5 competencias. La primera es la autoconciencia, y esta competencia, entonces digamos que ahí me gusta porque es como cuando a ti te dicen en matemáticas, el niño logra esto. En inteligencia emocional, el niño logra reconocer sus propias emociones, reconocer las emociones del otro. Por allá, en una competencia más lejana, el niño saluda, responde, pide disculpas, pone un límite, es capaz de decir no cuando algo le incomoda. Todas esas son cosas que son de la vida, Germán, de la vida, ¿sí? Y que nosotros de eso, pues, estamos trabajando. Yo siento que algo debe hacer el hecho de que resuene tanto inteligencia emocional hasta que nos lleve a procesos formales como deben ser, y no es como la añadidura o cuando pasó el problema. Entonces está esta parte de poder ser conscientes, esta parte de poder hacer expresión emocional, ¿sí? Una cosa es que, bueno, me doy cuenta que siento, me doy cuenta que siente el otro, pero tengo que expresarlo, ¿sí? Entonces, hago conciencia, lo expreso, y en esta expresión nosotros también tenemos que trabajar muchísimo para que los procesos de violencia también disminuyan. Y no hablo solo de la violencia intrafamiliar, hablo también de la violencia laboral, hablo también de la violencia escolar, porque el silencio es la gasolina. El bullying, la ¿no? gasolina para que exista el bullying, para que existan los procesos de acoso laboral, para que exista la violencia intrafamiliar, porque qué vergüenza, o sea, ¿cómo me va a pasar eso a mí? ¿Quién me va a creer? ¿Cómo voy a quedar yo después de esto? ¿Creería que sí se ha avanzado en el autoconocimiento o tal vez como que seguimos estancados también un poquito? Yo siento que hay
hay olas que nos están llevando en este momento a repensarnos, pero siento que nos hace falta el repensar no solamente lo físico, lo económico, sino también lo espiritual, que también es base de la inteligencia emocional. Los otros, de parte Las de los otras otros competencias, también el autocontrol, la automotivación, o sea, todo tiene que ver es con que nos reconozcamos, o sí. sea, que difícil, ¿no? Es muy complejo. Está bien que yo le diga a usted de pronto, yo veo en usted tal cosa, pero yo mismo verme, ¿qué se hace? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué digamos en parte, qué Lo consejo bonito, para eso? lo bonito de arrancar con la parte de conciencia es que, como te comentaba, las emociones son muchas. Y dentro de estas emociones, cuando yo empiezo a trabajar fuerte en mi proceso de conciencia, me encuentro con un montón de emociones desagradables. Lo bueno de hacer conciencia emocional es que yo, Erika, yo también puedo sentir enojo, yo también puedo sentir miedo, yo también puedo sentir. Cuando yo empiezo a hacerme consciente de lo que siento y hacerme consciente de que no siempre es agradable, bajo la guardia en el expresar. Y cuando yo expreso, no te voy a decir, Germán, tú que me estás mirando, no te voy a decir, Germán, me he sentido incómoda con la manera en que no te estoy colocando la responsabilidad. La estoy asumiendo. Y eso a nosotros nos cuesta un montón. Difícil. Un montón. Entonces tenemos conciencia, tenemos expresión, después entonces podemos tener regulación emocional, algunos lo llaman autocontrol, a mí la parte del control como que, o gestión de la respuesta emocional, ¿sí? Que ya es decir, ok, me enojo. Cuando me enojo, mi cerebro naturalmente me dice que grite, que golpee, que insulte, porque depende del enojo. Entonces ya es, bueno, si no quiero gritar, si no quiero golpear, si no quiero, ¿qué debo hacer? Puedo respirar. Puedo decir estoy enojada y ya con decir estoy enojada se me disminuyen los niveles de impulso. Entonces puedo decir, hablamos más tarde, no es que no lo hablamos, sino que ya no lo voy a insultar, sino que le voy a decir, oye, yo me sentí enojada, me pareció injusto esto y lo resuelvo. Para después desarrollar habilidades para la vida, que ya es donde salgo de mí y puedo ayudar al otro. ¿Sí? El ego en la sociedad y en medio de las dificultades, digamos, de todo ámbito, ¿no? Social, laboral, todos los ámbitos, familiar, se influye para que no podamos ser, digamos, críticos, ¿no? De nosotros mismos. O sea, no somos lo suficiente. Y en cierta forma, no sé, doctora, si me equivoco, o sea, esa parte de ese ego, para el caso de los hombres, el famoso machismo, ¿no es cierto? Y en el caso de las mujeres, entonces, también, o sea, ¿cómo se enfrenta eso? O sea, ¿cómo rompemos esas barreras? Sí, fíjate que justamente ese ego va acompañado como de esa imposibilidad de verme emocionalmente humana. O sea, yo no puedo, yo sola, yo sentir miedo, yo sentirme vulnerable, que es algo de lo que siempre ha salido en los grupos que he acompañado, y es la imposibilidad de verme vulnerable porque yo puedo con todo. Porque me decía un papá, cuando apenas estábamos retornando a alternancia después de pandemia, me decía el papá, yo he sentido todo eso. Cuando vio el círculo me decía, yo he sentido todo esto, y era como desde la tristeza y el miedo. Me dijo, pero yo todos los días llegaba a mi casa sintiéndome así y yo no podía decir que me sentía así, porque yo no quería que mis hijos se colocaran mal. Aunque yo estaba pensando que en cualquier momento podía perderlos, me podía quedar sin trabajo, Y hacen como, ¡oh! O sea, no porque no sientan, sino que no hay espacios para que puedan hablar. Porque convencernos ahora de que ir al psicólogo es como, o sea, fíjate la promoción que le hacemos al odontólogo, también hay que ir al odontólogo, pero fíjate que tú naces y ya, o sea, ni siquiera tienes los dientecitos y ya, venga, miremosle, no sé qué, el odontólogo, la cita, El psicólogo es como el coco. O
sea, no. Y hay algo que yo refuerzo siempre y es al cerebro hay que hacerle higiene, hay que hacerle higiene. Porque todos los días estamos elaborando pensamientos, sintiendo, ahí lo que no se resuelve se queda ahí. Después de no resolverse ahí, se va volviendo un síntoma físico. Más lo que nos decíamos ahorita, no nos enseñan, o sea, no hay suficientes mecanismos de donde podamos escuchar esos lineamientos lo peor es falta de profesionales también para ese ámbito. O sea, no hay mucho tampoco interés por esas carreras, doctora. En el caso, ahora trayendo un poquito a colación cuando usted estudió, ¿son muy pocos los psicólogos frente a otras carreras? Digamos que es un cúmulo de situaciones. Lo que te decía acerca de que hay que buscar en dónde formarnos, ¿sí? O sea, deberían haber más instituciones para formarnos desde inteligencia emocional. Y pasa, perdón, le pregunté, ¿pasa lo que pasa en algunas otras carreras con mayor vehemencia? O sea, que empiezan muchos pero terminan pocos. Es posible. Pero también siento yo que hay a veces una confusión de lo que podría ser la psicología positiva y la educación emocional, y a veces eso, o sea, yo debo decirlo, que a mí en mis inicios de mi carrera eso me tuvo como de no, yo no voy a hacer esto. Pero cuando conocí a Ana Rita y ella, evidentemente con toda su experticia clínica y en educativa, empieza a mostrar la incidencia, o sea, el poder entender que la educación emocional impacta las neurociencias porque con el cerebro hacemos todo. Y el cerebro en todo momento se emociona, piensa así. Eso a mí, digamos que también me hizo anclarme y decir, vale la pena, y en esto hay que ser juiciosos y estudiar, ¿sí? Porque hay mucha gente, hay mucha información, fórmate, te decimos, te formamos, pero no necesariamente son procesos formales de educación, y a veces uno encuentra ejercicios atropellados en nombre de la inteligencia emocional, pues que no son sanos, ¿sí? Porque muestran colocan unas cargas sobre el ser humano que no son necesariamente reales, cumplibles, y por eso es importante como ser rigurosos con quién nos formamos, y cuando decimos hacemos inteligencia emocional, ¿qué estamos haciendo? Nos lleva a la delantera, como es bien sabido, a muchos países latinoamericanos de esta parte de América, algunos países en Europa, tal vez en Estados Unidos, en esas aplicaciones en todos los contextos, ¿no? Que tal vez desde el colegio, desde el mismo jardín, ¿no? ¿Qué conoce usted de eso? ¿Y qué ejemplo podríamos traer de pronto para poder reforzar la educación en nuestro país? En un evento virtual que asistí el año pasado a la Universidad del Norte, estaban hablando de una propuesta al Congreso acerca de colocar la educación emocional, el Congreso en Colombia, colocar la educación emocional como obligatoria. Obviamente siempre va a querer más, y es la importancia de formar nuestros docentes y el personal, ¿sí? Porque no se trata solo de que volvamos a la obligatoria para los niños, niñas y adolescentes, porque la educación emocional requiere también de esa contención de los adultos. Finalmente nosotros como adultos somos el paralelo, el espejo de nuestros niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de si nos llevan años luz, por eso, precisamente por esas aplicaciones. O sea, los maestros allá sí tienen mucha formación. Por la comprensión también del cerebro y de las etapas del desarrollo. No es lo mismo la educación de preescolar, Colombia, Huila, no es lo mismo hacernos entender que el desarrollo del cerebro necesita unos hitos donde lo más importante es tocar en lugar de saberme la A, por ejemplo, en ciertas edades, como la parte psicomotriz va desarrollando, estructurando cerebro,
y muchas veces esa parte es la que no nos deja avanzar también en relación a ese cambio y la apertura, porque sí, tenemos las TIC y están ahí para decirnos, bueno, aquí está la información, pero la apertura también del pensamiento, esa desestructuración del docente como ese poseedor del saber lo que tú hablabas acerca del ego, Germán, de cómo ese ego a veces nos desenfoca y nos desubica, pero también cómo mirarme desde una postura emocionalmente y abrirnos a conocimiento. A veces vamos a tener una formación de desarrollo más otra. Yo no quiero ser director de grupo, a mí no me pongan eso. Entonces es también la concepción y la intervención que deberíamos hacer en la educación pero a nivel transversal. O sea, la vida de un estudiante debe ser importante para su docente. ¿Y ¿sí? esa iniciativa en qué va, doctora? ¿Sabe algo de eso? La escuché el año pasado, no sé en este momento en qué va, pero digamos que lo que te decía era, hasta ese momento escuchaba que la propuesta era para que fuera educación emocional obligatoria para las edades preescolar, primaria. Sé que en el tiempo de pandemia hubo mucho movimiento del ministerio por entregar material, ¿sí? Entonces veíamos posturas, nos llegaban, bueno, hay una página y en esa página van a encontrar muchos recursos, pero necesitamos ser formados, ¿sí? O sea, porque para eso tenemos los medios digitales, los dispositivos digitales, ahí está el libro, pero la interacción de ese docente en su resignificar y reflexionar acerca de su quehacer, acerca de esas propias cosas, como lo he visto en talleres cuando entramos de pandemia y los docentes lloraban y me decían, Erika, no sé qué más inventar. Hay un sentido de desesperanza aumentado y no está solamente en los niños, en los adolescentes, en los adultos, los docentes. Entonces, digamos que a pesar de que exista el libro y el dispositivo y la herramienta, lo que te decía yo, intencionar para que los espacios se den y en esa interacción pues podamos construir. Y en el caso de la psicología, como en los médicos y otras ramas, ¿hay asociaciones de psicólogos? ¿Hay una asociación al frente, digamos, asociación de psicólogos, conjunta directiva? ¿Eso existe o otra? Digamos que a nivel internacional hay una red internacional de bienestar y educación emocional que es dirigida por Rafael Vizquerra, pues es uno de los referentes que yo sigo, él es español. Y él, pues, digamos que ha sido como un faro de luz en todo lo que es llevar la educación emocional al aula, ¿sí? Pero sé que hay otras... En Colombia, ¿no? En Colombia yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con Q-School. Ellos no son de acá, son británicos, pero hacen toda la postura y le apuestan a toda la parte de educación emocional, hacen procesos de formación a instituciones de carácter privado y público a nivel nacional. Yo lo decía más, pues, está bien su apreciación, pero lo decía más esas asociaciones o esos gremios, como en otras instancias, en otras ramas, deben ejercer presión, ¿no? O sea, son, digamos, como los puentes, porque si una voz, los dichos populares de que una sola voz no va a ser, ¿cierto? No. Entonces, habría que haber iniciativas primero en ese sentido de que haya una organización que sea vocera, que sea, digamos, el puente para que las instancias políticas, administradores, bueno, los que tengan a lugar a hacer algo por la educación, en el caso sobre todo la pública, ¿no? Sí. Y a propósito, doctora, ¿avanza un poquito más en ese sentido la educación privada o está también? Digamos que en la experiencia que tuve, en algún momento mi grado de satisfacción era alto porque podía estar con todos los actores de la comunidad educativa. O sea, el desmontarnos de la cabeza que la educación emocional es que el niño reciba la clase. No. Es que todos nos metamos en el proceso de formación de la educación emocional. Erika, entonces esto va a hacer que no tengamos conflictos. El conflicto es inherente a la condición humana. Nos va a dar herramientas para solucionar los conflictos de una mejor
manera, porque esa es la parte de comprender que la educación emocional no se trata de que no existan emociones desagradables, se trata de saber qué hacer con ellas. Entonces, digamos que en estos sentidos sí he visto pinitos de la educación de las instituciones de carácter privado, pues entiendo también que las dinámicas allí son distintas. También hay que ver las condiciones en las instituciones públicas en las que están sometidos igual los docentes. O sea, eso es un cúmulo en el que nosotros tenemos que reestructurar pues muchas cosas para que un docente que está bien cuidado pueda ser un adulto que puede bien cuidar a un niño, niña o adolescente. Definitivamente la conclusión en esa área sería, hay que seguir los procesos como emocionarte, ¿cierto? De que haya más profesionales a propósito de a propósito a la falta de oportunidades, hacer emprendimientos de este tipo, ¿no? Sí. Porque la necesidad está allí, ¿no? Doctora, dentro de un tema que también se toca bastante, las inteligencias, no solo la emocional, ¿cierto? Y que muchos padres también tratando de redescubrir o descubrir esas cualidades en sus hijos. ¿Cuáles son las que usted tiene como tal identificadas, que se reconocen como identificadas? Y la pregunta, ¿es posible que nosotros le saquemos el potencial completo a todo ese tipo de inteligencias? Bueno, digamos que es una pregunta muy bonita, justo ahorita que estamos hablando de la parte educativa, porque esa también es una tarea pendiente de nosotros desde lo educativo, y es ampliar la mirada y dejar de pedir que nuestros estudiantes sean lógico-matemáticos o que sean lingüísticos o que sean, sí, en el ITFES, en el inglés. Entonces yo a veces digo en la parte de formación, y entonces los docentes o los papás bravos porque Shakira, no sé, no hizo la operación matemática como se esperaba. O sea, nos perdemos de muchos talentos por ser incapaces de entender que las inteligencias son múltiples, variadas, que cada persona y cada individuo tiene un contexto, unas habilidades y unas competencias distintas, ¿sí? Y esto no solamente aplica, por ejemplo, ahorita el autismo está en aumento, en mucho aumento. Entonces, a veces es como, no, yo no sé manejar esta situación. A veces, dentro de las mismas inteligencias, lo que hacemos es castrar. Entonces, ¿cómo ampliar la mirada para que esta connotación del estudiante que es kinésico, que está interesado por lo naturalístico, por lo espacial, pueda encontrar su lugar? Porque volvemos al inicio de nuestra conversación, Germán, es el reencontrarse. Si yo ya sé en qué soy muy bueno y qué me cuesta, el éxito está en seguir fortaleciendo en lo que soy bueno, porque el otro está ahí para acompañar mi proceso y el otro podrá ser un sol en su habilidad. Pero esa es una tarea que tenemos pendiente, y es cómo poder reencontrar, identificarlas las inteligencias múltiples y poder favorecer que encontremos eso. Que las reconocidas ahorita actualmente por los expertos son, ¿cuáles, doctora? En este momento, bueno, yo tengo el referente de Gardner. Él habla de la interpersonal, que es la relación con los otros, habla de la intrapersonal, que es la de filósofos, la de psicólogos, como este pensamiento que no sale de sí. Está la naturalística, que tiene que ver con la conexión con la naturaleza y todo este miraje por la biología, bueno, toda esta parte. Está la lógico-matemática, está la lingüística, en la cual pues tendría que ver también no solamente los literatos y esto, sino también los otros idiomas, el dominio de otros idiomas. También está la kinésico-corporal, que es la de mis hijos, la del movimiento, bailarines, deportistas. Está la musical y está la espacial-visual, arquitectos, ingenieros, bueno.
Entonces, digamos que hay un cúmulo. También vale la pena decir que con el paso del tiempo han venido saliendo como otro tipo de inteligencias, y pues la tarea sigue siendo como que podamos encontrar en cada quien aquello que se le es fácil, ¿sí? Fácil no quiere decir sin disciplina, quiere decir que todos tenemos habilidades y competencias distintas y hay que trabajar en la fortaleza de poder identificarlas para respetar también las habilidades y competencias de los otros. No, I'm not a writer. Okay. Después de experimentar la violencia intrafamiliar y separarse en el 2018, ¿no? Sí. La llevó a redescubrir y a consolidar y confirmar su pasión por la educación emocional. ¿Cómo fue ese proceso, doctora? Esa transformación personal. Bueno, ese proceso fue un proceso difícil. Fue un proceso que me desdibuja una Erika fuerte, sonriente, como con todo muy seguro, como con todo un sueño ya completo. Y me deja ver una Erika vulnerable, y lo bonito de eso es cuando tú estás vulnerable tienes la posibilidad de crecer, ¿no? Cuando ya todo está hecho y todo está dado, pues no hay espacio como para resignificarte, crecer, preguntarte. Entonces fue una manera de ir a una incomodidad que me permitió verme, que me permitió reencontrarme con situaciones y experiencias en las cuales tenía que decir, poner un límite, y no colocaba límites, ¿sí? Entonces fue un proceso de quiebre en el que debo decir que mis hijos fueron la luz al final del túnel y fueron mi razón, mi sostén, digamos como ese de no puedo perder mi cabeza porque hay dos cabecitas que penden de mí. Ellos estaban bien pequeñitos. Sí, ¿no? claro. 2 y 5 años estaban muy pequeñitos. No, o sea, no hubo esa dificultad, bueno, me voy con mi mamá, me voy con mi papá. O sea, no, en eso. Siempre una separación va a traer ese tipo de dificultad porque es un proceso de adaptación, o sea, de estar un núcleo completo a alguien no está. Entonces, claro que sí. Y pues siendo pequeños, claramente había más, o sea, había más como este tipo, porque ya no estamos acá, porque claramente tuve que cambiar mi vivienda y hacer un montón de acomodaciones en las que no es fácil, pero justamente es como del conflicto nacen las estrellas, y de ese choque nacen las estrellas, de poder verme en una Erika diferente. Era inevitable que tomara la decisión de salir de allí. Y lo que decíamos, su formación y más lo que usted estaba estudiando en ese momento le ayuda, ¿no? Le complementa de pronto sus decisiones personales. En ese momento en específico, empezar, o sea, esos pinitos que estaba teniendo en educación emocional me hicieron muy consciente de que necesitaba ayuda. Entonces, eso se lo agradezco, le agradezco inmensamente a Julián, que fue mi terapeuta, porque de hecho yo, ahora que he podido acompañar procesos, el ver transformar una persona cuando llega a una situación de violencia a quien se vuelve después es un proceso de mucha intimidad, de mucha confianza, pero de mucha vulnerabilidad, o sea, de ver un ser humano resquebrajado y poder decir, oye, no, con cuidadito aquí podemos volver a armarte, ¿sí? A acompañarte mientras te armas, pero te acompañamos. Entonces, digamos que en ese proceso, más que la parte académica, porque fue de las primeras cosas que mi terapeuta me dijo, aquí tú no eres la psicóloga, tú eres una mujer, una mamá, una esposa.
Y eso me liberó de de mucha carga que uno tiene en relación a mí, cómo me puede estar pasando esto. Y pasa con mucha frecuencia. Pasa, doctora. Y hay gente en este momento que a través de este video que pueda llegar ahorita para algunas personas o más adelante tal vez alguno lo encuentra ya en la red. Así es. ¿Qué les decimos? ¿Cómo los apoyamos desde su experiencia personal y lógicamente desde su formación profesional? Bueno, lo primero que diría es romper el silencio, ¿no? Romper el silencio, entender que en una situación de violencia hay muchas cosas que cuando se están inmersas no se entienden, se justifican, se naturalizan, pero que traten de escucharse, porque hay una vocecita que uno dice esto no está bien o no debería o no. Entonces el escucharse, el poder hablar, el poder pedir ayuda, el poder buscar una red de apoyo, el no quedarse solos o solas, porque la violencia intrafamiliar no se genera solo sobre las mujeres. Entonces es el no quedarnos solos en esto de esto es imposible de hablarlo, nadie me va a creer, como la vergüenza que da una situación de violencia hace que muchas veces nos quedemos en el mejor no lo digo. Al contrario, hay que decirlo. Es la primera manera en la que podemos decir necesito ayuda. Y otra cosa muy importante es el poderse escuchar y ojalá no llegar a experiencias extremas para decir esto debe detenerse hasta acá. No, I'm not a writer. Okay. ¿Cómo se prepara usted para sus sesiones, para sus procesos de formación, para las consultas individuales? Ese proceso de acompañar a otras personas. Muchas profesiones tienen Desgaste mental. No, y un ciclo de un pre. En el caso de una psicoterapeuta, como el caso suyo, ¿sí hay ese proceso previo? Sí, bueno, es importante saber que son dos contextos distintos, ¿no? En lo individual es una experiencia que yo empecé hace 3 años exactamente. Ayer cumplí 3 años de empezar mi experiencia de acompañamiento individual desde la psicología emocional. Una experiencia que inicié en la IPS Cinético, que ha sido como mi casa desde hace 3 años. Y el acompañar ha sido pues un proceso muy bonito. El preparar, el empezar con el equipo a hablar de las situaciones que tenemos, porque a veces esta repercusión que yo veo desde lo psicológico ya tiene un síntoma físico, entonces debe tratarse con los otros profesionales. A veces eso repercute en que la persona hable o no hable o tenga cierto tono, entonces digamos que el poder hacer un trabajo integral, el poder tener espacios para eso, pues genera que se pueda hacer una intervención adecuada. Y ese proceso de prepararnos es el pensar también las necesidades y a qué quiero llegar dentro de mis objetivos terapéuticos con esta persona. Generalmente, como el acompañamiento ha sido con niños y con adolescentes, pues eso también implica familia. Entonces, digamos que dentro de las cosas que el mismo ejercicio me llevó a hacer es, no se hace una intervención de niño y adolescente sin su familia, ¿sí? Porque muchas veces el desconocimiento es como, no, la terapia es para niños, no, venga, la intervención es para todos nosotros, porque somos los modelos de niños, y cuando digo somos los modelos, no digo que tengamos que ser los papás perfectos, pero sí es la incidencia que todos tenemos en este clima en el que se está dando X situación. Y se me ocurre preguntar ahorita algo, doctora, a propósito de jóvenes, adolescentes, ¿no? Y no sé si en el caso de los niños, se lucha en el caso de también ustedes de las consultas y de los procesos de formación y de todo ese ambiente para ayudarlos a ellos en sus temas de inteligencia emocional.
se lucha contra, no sabemos quién tiene la verdad. De pronto cuando usted eh, habla con la familia, habla con el menor, con el adolescente, se lucha con eso. ¿Cómo lucha usted contra eso? ¿Cómo combate usted esas posibilidades de que no sepa quién está diciendo la verdad en muchos aspectos? Digamos que decía un docente de la universidad, el consultante tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario. Entonces digamos que es importante también que uno comprenda que, y no por el hecho de que sea la verdad que Erika necesita escuchar, porque es que es un proceso individual, o sea, el proceso de verdad o de mentira frente a lo que yo digo, ¿no? A veces son 15 sesiones donde te voy a decir lo que no te dije y debí decirte desde la primera sesión, pero es un proceso de conciencia personal. Entonces digamos que yo nunca lo he entendido como una carga de si le creo o no le creo, porque yo parto del hecho de que está siendo honesto o está siendo honesta, ¿sí? Pero cuando confronta ciertas situaciones con familia o con comunidad educativa, por ejemplo. Pues digamos que las intervenciones siempre se hacen, digamos, como si se llegara, digamos, a descubrir alguna situación que no es coherente con un primer relato, pues se hace la intervención y digamos que la información y la manera de abordarlo es justamente ahí cuando se da, ¿sí? Y siempre es como... Sucede mucho, perdone que le interrumpa, o sea, ¿no? ¿Sucede o no sucede mucho? Sí sucede, no, pues, o a mí no he percibido que me haya sucedido con mucha frecuencia. También es importante mencionar que hay ocasiones donde las personas se vuelcan a un proceso psicológico no por decisión propia, y ese es el peor escenario, así como que vengo porque es el ultimátum de la relación, o vengo porque el juzgado me envió, o vengo porque vengo obligado por tal situación. Entonces digamos que en esas circunstancias puede que no se exprese, pero a lo largo del acompañamiento uno va identificando pues qué consultante está comprometido con su proceso y qué persona de pronto lo está haciendo por otro motivo diferente, pero pues eso se da también en la consulta. No, I'm not a writer. Okay. La niña de 7 años larguitos, ¿cierto? Uh-huh. Enfrentó con esas dificultades del desplazamiento, cambio de ciudad. No tuvo esa ayuda que muchos niños y jóvenes que usted atiende, ¿cierto? La tienen. ¿Qué le diría usted a esa Erika de ese momento? ¿Cómo la ayudaría? ¿Cómo la habría ayudado si ella hubiese tenido esa posibilidad de ayuda? Okay. Bueno, pues creo que le presentaría una gama de emociones asociadas a tristeza, a miedo, para poderla también ubicar en el poder decir, ¿no? Me serviría de cuentos, me serviría de estrategias audiovisuales, para poder decirle que está en un lugar seguro en el cual va a poder hablar de lo que realmente siente, y que pueda expresar finalmente esas emociones desagradables que seguramente están ahí, pero que no entiende, sino que siente desde ese malestar. Esa Erika de 7 años se sintió muy mal en ese momento, ¿no? Sí, digamos que hoy lo puedo decir, 37 años después, bueno, 30 años después, a la Erika de 7 años le puedo decir que
que, que posiblemente se sienta confundida, insegura, solitaria, triste, confusa, que se sienta nostálgica, que sienta un poco de timidez, seguramente 30 años después, ya con mucha elaboración, con muchas otras experiencias, con mucho estudio, con un buen acompañamiento psicológico que también recibo. Entonces siento que sin lugar a dudas pude llegar a identificarlas mucho tiempo después de mis 7 años, pero también era un proceso que era necesario hacer. No, I'm not a writer. Okay. ¿Cuál es tu libro favorito? Y de inteligencia emocional, por supuesto. Y autor o autores. Bueno, pues digamos que el referente inicial, pues Goleman, pero sigo mucho a Elsa Punset. De hecho, cuando estoy en los procesos de formación siempre digo, esta sí es la clase de persona, este sí es el tipo de contenido que uno debe seguir. Se llama Elsa Punset, es divulgadora de contenido de inteligencia emocional. Pues desde mis referentes, Ana Rita Rousseau, ella pues tiene ese programa de Pisotón aquí dentro de los locales. Rafael Vizquerra de España, Lucas Malaisi de Argentina, digamos que son referentes para mí. ¿Alguna actividad que le ayude a usted a relajarse cuando tiene estrés? Bueno, soy amante a la naturaleza, amante, entonces no pierdo oportunidad para ir a Río. Me gusta mucho ir a Río, caminar, el verde, quedarme absorta en los atardeceres, en los amaneceres. Digamos que siento que eso me recarga y el tiempo con mi familia, con mis amigos, cuido de tener ese tipo de espacios. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en esta área de la inteligencia emocional, de todo el tema educativo? A mí me encanta conectar con la gente. Digamos que siento que esa es como mi palabra en uno de los ejercicios de mi formación. ¿Cuál sería tu palabra? Conexión. Siento que este énfasis me permite conectar con muchas personas y lo que tú decías, o sea, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Entonces digamos que siento que ese es como mi mayor atributo allí, la conexión. ¿Alguna película que haga reflexionar, que le guste y que haga reflexionar sobre las emociones? A cualquiera que tenga esta formación te va a decir seguramente, Intensamente es una película que a mí me encanta. Estoy esperando ya la segunda edición de Intensamente, pues porque muestra una manera, es una película infantil, pero igual le digo, todos deberíamos verla porque nos hace comprensible parte de ese proceso neuro que sucede desde lo emocional. Y cuando está decaída, ¿alguna canción o tipo de música? Cuando estoy decaída. Baja de ánimo, ¿no? Cuando estoy decaída, generalmente escucho música para relajar, música, sí. Su comida favorita y que la reconforta. Bueno, pues en realidad es que sí, hay muchas, como buena paisa, la arepita, la bandeja paisa, la mazamorra, pero con mis hijos, opitas, el quesillo, el bizcochito, el bizcocho achira. Siento que esas son comidas que me transportan pues a mi raíz y al amor de mi futuro, que son mis hijos.
¿Ha pensado en escribir algún libro? Sí, ¿Qué tengo título, ese asunto qué título le pendiente. pondría? He pensado en escribir un libro y hay un nombre bastante irreverente y sería La puta verdad. Ese es el nombre que en algún momento se me ha pasado por la cabeza. ¿Y trataría de? Trataría de Trataría de muchos candados mentales que se nos imponen por el hecho de ser mujeres. Siento que las experiencias y las oportunidades y la vida me han permitido darle voz a muchas situaciones que de mi existencia para atrás, las mujeres de mi linaje, amigas, conocidas, se dan. Pero también tendría un gran pendiente y es cómo una mamá no cuidada entonces también repercute en un hombre que no sabe cuidar posteriormente a una mujer, porque siento también que también siento que no es solo la verdad de las mujeres, sino también los hombres en un sistema de crianza de cuál va a ser el referente. O viceversa, y con cualquier tipo de pareja, ¿no? Ajá, Pues sobre todo en estos tiempos, ¿no? sí. Si pudiera ser un superhéroe, ¿y pudiera ser cuál un sería ese superpoder que le gustaría tener? Me gustaría tener el poder de dar esperanza a las personas. Ese sería mi superpoder. Finalmente, doctora, ¿alguna cita o frase que diga esa es la frase que a mí me motiva, que a mí me entusiasma, o que la usan los grupos por excelencia? Sí. La frase dice, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca olvida cómo le haces sentir. Here. No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Doctora Erika, ¿qué consejo le daría a educadores y también profesionales en este ámbito de la salud mental? Y basado en lo que en su experiencia, aunque pues ya habíamos reforzado el programa, ¿qué reflexión de pronto para ellos, para que encaminen su ejercicio más hacia todos estos ámbitos de inteligencia emocional? ¿Qué consejo le daría? Ok. La formación. La formación, pero antes de la formación es el autocuidado de mi salud mental, ¿sí? Entonces es hacer conciencia que la psicología es una ciencia, ¿sí? Que no está allí por demás, que la necesitamos. Hacer higiene mental sería antes de yo llevar mi cerebrito a formar, pues tengo que hacer también mi propio ejercicio de higiene mental. Entonces sería una invitación abierta al autocuidado, a consultar a los profesionales de la salud mental, a tener decisiones de autocuidado, una buena higiene de sueño, buena alimentación, qué red de apoyo, red social tiene. Y no hablo de las redes digitales, ¿no? Sino de los espacios de interacción social real, para después sí saltar a la formación en educación emocional. Dentro de lo que usted ha estado desarrollando, esos proyectos, ¿cuál es el impacto que usted espera va a tener su trabajo? ¿Alguna, digamos, el legado que piensa dejar a través de su trabajo? ¿Y qué planes, cómo planea seguir inspirando a nuevos psicólogos, ¿sí? Nuevos profesionales en esas áreas? Ok, bueno, pues mi impacto trato de llevarlo al día a día en el hecho de que las personas tomen decisiones de autocuidado y cuidado mutuo. Entonces digamos que es una tarea cotidiana
en la que espero que ese pequeño impacto que tengo en un grupo de 10, 15, 20, 50 personas logre permear otros espacios. Tal vez es algo que se verá por allá muy lejos, pero que a mí me llena de satisfacción cada vez que termino un espacio y me dicen, repensé esto, agradecí esto, me di cuenta de esto. Entonces ese tipo de situaciones, digamos que al final, si hoy de pronto llego a no estar, digo, estoy satisfecha con lo que he podido sembrar en el corazón de las personas. Y a lo largo de la vida me he podido dar cuenta en la mirada de niños que acompañé estando muy pequeñitos y me vuelven a ver, y ese destello de brillo o de otras personas que he acompañado en procesos de mucha vulnerabilidad, digamos que eso para mí es ya estar cumpliendo la tarea de lo que siento es mi propósito de vida. Entonces, solamente que haya más personas que sientan eso y ya. No, I'm not a writer. Okay. Doctora, en este espacio queremos que usted destaque su emprendimiento, dónde la encuentran. Habrá seguramente mucha gente con el ánimo de contactarla. Pueden contactarla para consultas, si es así. ¿En dónde pueden contactarla? Sus redes sociales, doctora. Ok. Mi Instagram es eom.emocionartech, termina en C, de tecnología. Allí pues continuamente estoy colocando como mis procesos de formación, estoy colocando tipsitos, entonces allí es como la red en la que pueden seguirme. La importancia de acompañar los procesos es mi pasión. Aquí estoy para cuando quieran acompañar esos procesos desde la parte educativa, empresarial, desde salud. Pues Emocionarte tiene ese propósito de vida y es favorecer educación emocional. Doctora Erika, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos de que haya venido a compartir sus conocimientos, toda su experiencia profesional y su experiencia de vida. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias, Germán, por abrir este tipo de espacios, confiando en que la escucha, lo que tú decías, nos logre movilizar a poder conectar con más personas y en realidad ser esa voz que les dice pues, que hay un grupo de personas atendiendo procesos de salud mental y favoreciendo educación emocional, que finalmente siento es lo que va a transformar la sociedad. Y a ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya saben que nos encuentran en redes sociales como Vidas en Podcast. Ya pueden entrar en este momento a descargar de la página web la revista que tenemos sobre este episodio con algunos tips importantes y todo lo del tema de inteligencia emocional. Si les ha gustado este video, pues ya saben, denle like, compártalo. Tal vez alguien pueda estar necesitando esta información que hemos desarrollado en nuestro programa. Los esperamos en un próximo episodio de Vidas en Podcast. De nuevo aquí en el podcast, oyéndote. Hablamos hoy, es más que ayer, riendo, aprendiendo fe. De nuevo aquí en el podcast, conectados más. Historias mil, vidas que se unen ya. Te invitamos a Vidas en Podcast con energía y pasión.